No sé si escuchan. Háblenle ahí. Activa otro, está en la presentación. ¿No? También. Bueno, acá me cambiaron de laptop. Víctor quiso él administrar. Víctor es acá mi compañero de trabajo y me quiso administrar las entradas y salidas de cada uno de ustedes, de tal manera que no interrumpan la clase, pero no se pudo hacer esto. Este fue el problema por el que no empezamos ahora. Bueno, se está grabando, ¿verdad? Se está grabando, ¿ok? Volviendo al inicio, voy a hacer la presentación de rigor del tema que vamos a tratar hoy. Bueno, antes de decirle que me da mucho gusto estar con ustedes, también son semanas muy difíciles para mí, porque estoy con unos exámenes muy pesados, pero de cualquier manera hice este esfuerzo de poder estar con ustedes, que son el motivo principal de todo este curso. El tema que hoy nos congrega es el de receptores del linfocito T. Vamos también a hablar de lo que es el complejo principal de histocompatibilidad y cómo se da ese reconocimiento, el procesamiento y la presentación del antígeno para tener una respuesta inmune efectiva. En la clase pasada vimos me cambiaron de diapositiva. El puntero, ¿verdad? El puntero lo no tiene puntero. Profe, disculpame que te moleste. Creo que sin querer se les echó a 2 compañeros de la clase. Tiene 3 diferentes. ¿Y qué dijimos? No hay. Tiene pluma, flecha. Ok. Bueno, en la clase pasada vimos que... Profe, no sé si me escuchás. Los Disculpame. linfocitos T, bueno, apague por favor, ahora vamos a empezar la clase. Que tanto los linfocitos T como los linfocitos B provienen de médula ósea, de células pluripotenciales linfoides que van adquiriendo sus características de linfocitos B maduros en médula ósea. Sin embargo, los precursores de linfocitos T van hasta el timo, donde adquieren la característica correspondiente a linfocitos T, para luego dividirse en las diferentes subclases de linfocitos T, cooperadores, supresores, reguladores, que vamos a ir viendo durante este curso. Los linfocitos B, a partir de esa célula pluripotencial linfoide, van adquiriendo características de un linfocito B maduro en la médula ósea. Y esa madurez, digamos, de estos linfocitos se expresan a través de receptores, de los receptores de B
que son las IgM y las IgD, que es cuando adquieren estos receptores, emigran hacia la sangre y los tejidos para ir a encontrarse con los antígenos. En el caso de los linfocitos T, estos linfocitos T inmaduros emigran hasta el timo, y es en el timo donde adquieren las características propias de un linfocito T maduro, CD4, CD8, que son los que marcan a los linfocitos T cooperadores, los marcadores de membrana CD4 y los CD8 a los linfocitos T citotóxicos, también marcadores de membrana de linfocitos T citotóxicos. Los linfocitos T, CD4 y CD8 migran hacia los tejidos y hacia la sangre periférica. En la clase pasada también vimos que las inmunoglobulinas constituyen receptores de membrana que se encuentran sobre los linfocitos B, fundamentalmente como receptores de membrana reconociendo al antígeno. Y lo reconocen de forma específica. También vimos que cada linfocito B tiene un receptor de inmunoglobulina antígeno específico capaz de constituir un clon de linfocitos B con las mismas características que el antígeno que dio inicio a dicho clon. De esta forma se van formando finalmente a través de las células plasmáticas, se secretan los anticuerpos capaces de reconocer al antígeno. Que en el reconocimiento del antígeno participan señales de transducción que están dadas por moléculas complementarias a estos receptores. Hoy vamos a ver que los linfocitos T también son receptores de membrana. Estos receptores de membrana se encuentran sobre la superficie de los linfocitos T con características de CD4 o con características de CD8. Y cada uno de ellos tienen una función específica. Como habíamos dicho, los linfocitos T son los cooperadores y los linfocitos T CD8 son los citotóxicos. Estos receptores de membrana de linfocitos T, a diferencia de los receptores de membrana de los linfocitos B, no reconocen a los antígenos directamente como lo hacen los receptores de inmunoglobulina de los linfocitos B, sino que requieren de la presentación del antígeno a través de las moléculas de histocompatibilidad llamada MHC o HLA en los seres humanos. El linfocito T está constituido por un receptor de T y además por un complejo de moléculas llamadas complejo TCR, que están constituidas por los componentes CD3
y el componente Z. La estructura fundamental del receptor de linfocitos T o TCR está constituida por dos cadenas polipeptídicas que forman parte de la familia de las inmunoglobulinas, porque como ustedes pueden darse cuenta, tienen una estructura casi semejante al de las inmunoglobulinas. Están constituidas por dos cadenas polipeptídicas, una cadena polipeptídica alfa y una cadena polipeptídica beta. Ambas cadenas están unidas entre sí a través de un puente disulfuro en la región de la bisagra. Además, están unidas por otras uniones electrostáticas o puentes de Van der Waals. En su porción amino-terminal, que es extracitoplasmática, se encuentra la región variable, porque al igual que las inmunoglobulinas, quiero volver a... Porque al igual que las inmunoglobulinas, tienen una región constante, una región variable y de una región constante. Están constituidas cada una de las cadenas por dominios. Un dominio alfa y un dominio beta en las cadenas beta. En la región variable se encuentran los dominios beta variable, alfa variable, y en estas regiones se encuentran regiones hipervariables, 3 a 4 regiones hipervariables. También sería bueno decirles que cada uno de estos dominios están constituidos por unos 110 aminoácidos y se pliegan, de ahí que adquieren la característica de un dominio, se pliegan y se unen entre sí a través de un puente disulfuro. En este dominio variable, como les había dicho, que corresponde a la porción aminoterminal de las cadenas alfa y cadenas beta, se encuentran el sitio de unión con el antígeno. Y es en las regiones hipervariables que aquí vemos, estas corresponden a las regiones hipervariables de las cadenas de los dominios variables. Es en estas regiones hipervariables donde se da el reconocimiento específico del antígeno. Hay 3 regiones hipervariables en las cadenas alfa y 3 regiones hipervariables en la cadena beta, que juntas entonces forman lo que constituyen los CDR o regiones de complementariedad con el antígeno. Además, estas cadenas de alfa y beta que constituyen al receptor de T tienen una región intramembrana y una intracitoplasmática.
vemos la estructura tridimensional del TCR y vemos cómo le está presentando los antígenos de HLA de clase 1 a un receptor, a un CD8 en este caso, porque los MHC de clase 1 presentan antígenos a los linfocitos T citotóxicos. Fundamentalmente, esto ya les voy adelantando, estos péptidos van a ser antígenos virales o bien antígenos provenientes de células tumorales, fundamentalmente. Y vemos cómo la región hipervariable es la que va a reconocer a las regiones al antígeno, digamos. A los determinantes antigénicos expuestos por esta molécula de HLA de clase 1 en este caso. De manera que el receptor, de nuevo, el receptor de T reconoce a los determinantes antigénicos presentados por las moléculas de HLA. Pero estos receptores de T no están solos. Forman un complejo que se conoce como TCR. Dicho complejo está constituido por por tres tipos de moléculas, dos llamadas CD3 y una Z. Y una Z. Las moléculas de CD3 están también constituidas por dos cadenas polipeptídicas, epsilon y gamma, y epsilon o alfa. Perdón, epsilon o delta. Y las cadenas Z. Estas cadenas participan fundamentalmente en la transmisión de señales una vez que el TCR haya reconocido al antígeno. De manera que los receptores TCR reconocen de manera específica al antígeno y son las moléculas CD3 fundamentalmente, las moléculas Z, las que inicialmente inducen una señal de activación para que el linfocito T pueda dar una respuesta efectiva ante dicho antígeno. Se induce una cascada de actividad enzimática, fundamentalmente dada por fosforilaciones en la que participan enzimas como fosforilasas que tienen como función crear moléculas que se llegan hasta el núcleo e inducen la transcripción de otras moléculas que son las responsables o que son moléculas efectoras de esta respuesta inmune. También eso vamos a ver durante el desarrollo de este curso. Además de estas moléculas que forman el complejo del TCR, se encuentran otras moléculas sobre las células
T, como vimos, la CD4 y la CD8, que marcan a los linfocitos T. Los linfocitos T tienen o CD4 o CD8. CD4 las marcan como linfocitos T cooperadores y los CD8 como linfocitos T supresores. Tanto estas moléculas de CD4 o CD8, la CD28 y otras moléculas sirven también en la transducción de señales, pero fundamentalmente en las CD4 o la CD8, en el reconocimiento del antígeno de HLA que está presentando a la molécula, que tiene que reconocerla como propia. En el caso de los CD4, además de reconocerla como propia, tiene que reconocer que es una molécula de HLA de clase 2 para que se pueda inducir la respuesta. Entonces, estas son moléculas correceptoras. Así vemos entonces que el linfocito T puede reconocer a los determinantes antigénicos presentados por el MHC, que le da una señal, que le da una primera señal para la transducción de respuesta, pero que también participan otras moléculas como la CD4 o CD8, las CD28, la CD40, la CTL4, estas son fundamentalmente moléculas activadoras. Sin embargo, también existen moléculas inhibidoras de la respuesta como las CTL4. La molécula CTL4 compite con la molécula CD28 por los receptores CD80-86 presentes sobre las células dendríticas presentadoras de antígeno. Cuando estas CTL4 son capaces de unirse a la CD80-86, estas van a hacer que se inhiba la respuesta. De igual manera, la inhibición está dada por las moléculas de superficie PD1 sobre las células T y PDL1 sobre las células dendríticas. Estas moléculas PD1 y PDL1 han adquirido una importancia fundamental en estos últimos tiempos porque son las moléculas blanco, digamos, o moléculas diana de las inmunoterapias. También motivo de una siguiente clase. Aquí vemos de nuevo, repasando, que los linfocitos T, CD4, reconocen al determinante antigénico presentado por la molécula de HLA de clase 2, que las moléculas CD4 presentes sobre los linfocitos T, CD4, que llevan el mismo nombre, CD4 positivo, por eso ya llevan estas moléculas de CD4 sobre su superficie, deben reconocer a las moléculas de HLA de clase 2, como les dije antes, como propias, y deben de reconocer que sean moléculas de HLA.
HLA de clase 2, las que están presentando el antígeno. Si bien las CD3 y las Z no participan en el reconocimiento del antígeno, son las que están dando una primera señal en la activación de este linfocito T. Pero aparte, también participan otras moléculas como las CD28 en los linfocitos T, B7-1, B7-2, en la molécula presentadora de antígeno. Y en los linfocitos T citotóxicos son los receptores de T los que van a reconocer a los determinantes antigénicos, fundamentalmente antígenos virales o antígenos provenientes de células neoplásicas presentadas por las moléculas de HLA de clase 1. Y son las moléculas CD8 las que van a reconocer de una manera específica a estas moléculas de HLA de clase 1 y que sean moléculas propias. Este es el reconocimiento dual del antígeno. También participan otras moléculas como la CD8 en la superficie de los linfocitos T citotóxicos, la CD28 y las LFA1. De nuevo, acá tenemos los receptores y correceptores que participan y inducen un reconocimiento mucho más eficaz para dar una respuesta inmune también mucho más eficiente. Entonces, para que una respuesta inmune pueda ser inducida, se requiere de la interacción entre un linfocito T y una célula dendrítica. Pero esta interacción ya hemos visto que está dada por receptores de T, por la presentación de los antígenos a través de las moléculas de HLA, en este caso de clase 2, porque está presentando a un linfocito T cooperador. En esta primera parte vimos receptores de T. Ahora vamos a entrar en la segunda parte de nuestra clase de hoy, que se refiere al complejo principal de histocompatibilidad. Vimos que forma parte de ese reconocimiento del antígeno. Y vamos a hacer un poquito de historia para que podamos entender qué es el complejo principal de histocompatibilidad. El complejo principal de histocompatibilidad en su historia, digamos, se pudo descubrir a través de la terapia de injertos y trasplantes, de terapia, injertos y trasplantes de piel que se dieron durante la Primera y Segunda Guerra Mundial fundamentalmente, como una necesidad ante la gran cantidad de quemaduras y heridas de las batallas. En todos los intentos de implantes de piel en quemados, no había una buena respuesta. A las 1 o las 2 semanas acababan por necrosarse y desprenderse. Medawar, que era un médico que estaba estudiando, que estaba en Oxford,
Entonces empezó a estudiar ese injerto de qué es lo que estaba ocurriendo. Y llevó el problema a los ratones. Y observó que ratones, que injertos de piel entre ratones de la misma cepa funcionaban perfectamente. O sea, eran injertos de piel entre ratones de la misma cepa, eran aceptados. Injertos de piel entre ratones de cepas diferentes eran rechazados. Injertos de piel entre ratones de la misma cepa, aceptados. Injertos de piel entre ratones de cepas diferentes eran rechazados. Y que se daba un proceso inflamatorio. La pérdida de piel se debía a un proceso inflamatorio o rechazo. Peter Gorer y George Snell, premios Nobel. También Peter Medawar, en 1960, fue premio Nobel por estos trabajos que muy sencillitos, pero sin embargo, fueron abriendo el camino a lo que vamos a ir viendo y a la importancia que tienen estos descubrimientos hoy en día dentro de la medicina. Peter Gorer y George Snell observaron que cepas fueron un poquito más allá y estudiaron genéticamente ya a estos animales. Entonces prepararon ratones híbridos. Ratones híbridos que se obtenían por el entrecruzamiento de una cepa A con un C57BL. Y ratones genéticamente puros. Y observaron que cuando los ratones híbridos recibían un injerto de piel de ratones genéticamente puros, estos ratones híbridos aceptaban estos injertos. Sin embargo, cuando los ratones híbridos se les tomaba la piel de estos ratones híbridos y se hacía un injerto en ratones genéticamente puros, estos ratones genéticamente puros rechazaban la piel de los híbridos. De manera que la aceptación o el rechazo de injertos depende de reconocimiento de antígenos presentes en el tejido. Y a estos le llamó antígenos de histocompatibilidad en el ratón. Histocompatibles. H2 en el ratón. Y estaban relacionados, vieron que estaban relacionados con un gen de histocompatibilidad H2. Sin embargo, en el humano, fueron los trabajos del profesor Jean Dosset, trabajando en París, también premio Nobel en 1980, quien observó que el suero de pacientes politransfundidos eran capaces de aglutinar leucocitos humanos de una persona y no de otras. De manera que algunos sueros eran capaces de aglutinar algunos leucocitos y otros no eran capaces de aglutinar a otros antígenos. A estos le llamó entonces antígenos de leucocitos HLA. ¿Qué observó? Observó que los leucocitos poseían antígenos
capaces de inducir la formación de anticuerpos HLA, que eran los que daban origen a esa aglutinación en algunos sueros de estos pacientes politransfundidos. De manera que en algunos sueros de estos pacientes politransfundidos existían anticuerpos que eran capaces de reconocer a un antígeno que estaban presentes en los antígenos de leucocitos. Los antígenos presentes, llamo a los antígenos presentes en los leucocitos humanos HLA. Fue el primero que identificó a los primeros antígenos de HLA, que llamó MAC, que realmente después se vieron que eran los antígenos de leucocitos HLA2. Bueno, permitió también, estos trabajos permitieron la identificación de los genes de HLA en el cromosoma 6. De manera que la región genética que controla el rechazo de injertos contienen varios genes relacionados y se llama complejo principal de histocompatibilidad. Esta región genética que controla el rechazo de injertos, que fue como primeramente se identificaron a los antígenos de HLA, se encuentran en el brazo corto del cromosoma 6. Los genes que codifican para los antígenos de leucocitos humanos constituyen una región genética muy chiquita en el brazo corto del cromosoma 6. Sin embargo, en esta región se encuentran diferentes genes y por eso es que lo llamaron complejo principal de histocompatibilidad. Esta región puede dividirse en diferentes subregiones, digámoslo así, clase 1, en clase 2 y en clase 3. El locus de HLA de clase 1 está dividido, son los responsables de los genes presentes en el locus de HLA de clase 1, son los genes de HLA A, B, C, que son las moléculas de HLA de clase 1 presentes sobre todas las células nucleadas del organismo. También se encuentran otros genes, pero que no participan en los antígenos de HLA. Los genes de la región de clase 2 los genes codifican para los antígenos de HLA de clase 2, DR, DQ y DP. Y la región de HLA de clase 3 codifican para otros antígenos que no forman parte del complejo principal de histocompatibilidad, pero sí forman parte de la respuesta inmune. Por ejemplo, codifican para componentes del complemento, C4A, C2, C4A, C2A, para el factor de necrosis tumoral alfa, LTA, LTB.
El complejo, de nuevo aquí vamos a ver con esto, el complejo principal de histocompatibilidad constituye una región genética que se encuentra en el brazo corto del cromosoma 6 y está dividida en 3 regiones, clase 1, clase 2 y clase 3, que codifican para los antígenos de HLA de clase 1 y los genes de HLA de clase 1 y para moléculas de HLA de clase 2, los genes que se encuentran en la región HLA de clase 2. Las moléculas de HLA de clase 1 se expresan sobre todas las superficies nucleadas del organismo. Las moléculas de HLA de clase 2 se expresan fundamentalmente sobre células presentadoras de antígenos y macrófagos. Y linfocitos B también. La función principal, diría yo, de los antígenos de HLA, la razón de ser de estos antígenos de HLA, es la presentación de antígenos por las células presentadoras de antígeno, una vez que ésta haya reconocido al patógeno como tal, como una molécula externa, diferente, y la haya procesado hasta que llega a la superficie junto con la molécula de HLA para ahora ser presentada este determinante antigénico al linfocito T cooperador. Entonces hablamos de las moléculas de HLA de clase 1 y las moléculas de HLA de clase 2. Las moléculas de HLA de clase 1 que están codificadas por los genes de HLA de clase 1 presente en el cromosoma 6, estas codifican para unas cadenas polipeptídicas, las cadenas alfa. Estas cadenas alfa se expresan, como vimos, sobre todas las células nucleadas del organismo, y estas cadenas alfa están constituidas por una porción extracitoplasmática, una transmembranal y una cola citoplasmática. Es en la región y están constituidas están divididas en 3 dominios. La cadena alfa tiene 3 dominios, un dominio alfa 1, un dominio alfa 2, el dominio alfa 3, la porción transmembranal. Además, está constituida por una cadena beta 2 microglobulina, que no está codificada en el complejo principal de histocompatibilidad, sino por un gen en el cromosoma 15. Esta beta 2, la función de esta beta 2 microglobulina es de darle estabilidad a la molécula de HLA de clase 1. La disposición de los dominios alfa 1 y alfa 2 en la cadena alfa hace que se exponga una región de unión con el péptido, que es el
sitio de reconocimiento del determinante antigénico presentado por la molécula de HLA de clase 2. Que es el determinante antigénico a través del cual esta molécula de HLA de clase 1 puede reconocer al antígeno. La molécula de HLA de clase 2 es un heterodímero que está constituida por los dominios, por dos cadenas, alfa 1 y beta 1. Y beta, alfa y beta. Ambas moléculas están codificadas en la región HLA, en la región genética, o en el cromosoma 6, en la región de clase 2. Y esta cadena polipeptídica alfa 1 tiene también una porción extracitoplasmática, una transmembranal y una cola citoplasmática dentro del citoplasma de la célula. La región alfa 1 se interactúa con la región beta 1 para dar esta región de unión con el péptido. Es aquí que estas moléculas de HLA de clase 1 van a poder retener al péptido, digamos, es la región que llevan al péptido que fue procesada por esta molécula, por esta célula presentadora de antígeno. Ahora estamos ya sobre la célula presentadora de antígeno. Entonces, lleva para ser presentada al linfocito T cooperador, en este caso. De nuevo, las moléculas de HLA de clase 2 están formadas por una cadena alfa y una cadena beta. Es en la región, son los dominios alfa 1 y beta 1 los que se interactúan y forman el sitio de unión con el antígeno. Y es, como vemos, es en esta región donde exponen los sitios antigénicos o el péptido que ha sido procesado por esta célula presentadora de antígeno para presentarle, en este caso, al linfocito T. Esta hendidura que se forman entre los dominios alfa 1 y beta 1 de unión con el péptido son capaces de unir aproximadamente a unos 30 aminoácidos, hasta 30 aminoácidos. Las moléculas de histocompatibilidad de HLA de clase 1, que están constituidas por una cadena alfa y una beta 2 microglobulina, la cadena alfa ellas se interactúan de tal forma a que puedan reconocer, a que puedan tener esa región determinante del antígeno. Esto es, entonces, los dominios alfa 1 y alfa 2 interactúan
formando una plataforma beta plegada apoyada por dos hebras paralelas en alfa hélice. Y es entre estas estructuras que forman la cavidad o nicho de unión del péptido antigénico y que permite acomodar de 9 a 11 aminoácidos. Bien. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Profe, doctora, Sí. yo honestamente estoy muy confundido y Te escucho mal. A ver, espérame un ratito. Hola. A Hola, ver. doctora, ¿me escucha bien? No. No te escucho bien. Ve, no me quieren escribir porque... Hola. Me escriben, por favor, las preguntas porque no, les digo, me cambiaron de mi laptop y esta no es luego una buena laptop. No, albergan péptidos más grandes. Yo creo que hay otra diapositiva más gráfica donde podemos ver mejor esto y vamos a entender mucho mejor. Solamente cada región, cada hendidura, digamos, es capaz de albergar a un solo antígeno. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, hola. Acá me trajeron unos auriculares, a ver si les escucho así. Hagamos el experimento. Háblenme, por favor. Hola. Doctora, ¿me escucha bien? Ahí te escucho. Bien, no, pero escucho. Ahora mejor. ¿Le puedo hacer mi pregunta? Sí, por favor. Yo honestamente estoy me está costando seguir bastante el ritmo de la clase y muchas de las cosas que está mencionando yo no recuerdo haber leído en los artículos que había enviado. Sí. No hay otra... ¿De dónde está sacando lo que nos está enseñando ahora? ¿Del libro, de algún artículo? Pues me está costando muchísimo, en serio. Bueno, probablemente no les envié todavía sobre este artículo. Les voy a enviar y van a preparar sobre esto. Estuvimos viendo todo lo de la respuesta inmune innata y para la próxima clase, entonces yo les voy a estar enviando ya artículos sobre las moléculas de histocompatibilidad y receptores de T. Realmente este ya es una parte ya más pesadita, ya no es, ya vamos a ir entrando cada vez mucho más hacia lo que es realmente la inmunología, pero con la base que tuvimos, yo creo que les va a ser más fácil. Estamos empezando, déjenme terminar y en todo caso al final pueden hacer más preguntas y yo creo que se les va a ir aclarando el panorama. Pero preguntame cualquier cosa. Doctora, yo tengo una pregunta que me confunde un poco. Quizás no sea algo tan serio, pero la molécula principal de histocompatibilidad es la HLA. O sea, la HLA es la molécula de histocompatibilidad, sí, pero en humanos nomás, ¿verdad? Es el HLA en el humano. El MHC es un nombre genérico, digamos, moléculas de histocompatibilidad, porque todos, los perritos, los gatitos, los leones, los tigres, todos tienen moléculas de HLA en sus células. En el humano, el ratón, por ejemplo, también, en el ratón se llaman a estas moléculas H2. Pero vamos a tener otra clase, fundamentalmente de moléculas de histocompatibilidad, pero ya dentro de lo que es el trasplante. Entonces, ahí vamos, porque ustedes vieron que cómo se inicia el conocimiento de estas moléculas de HLA a través de los trasplantes, de los implantes, digamos, de tejidos.
Entonces, ahora, pero después se fueron reconociendo que realmente con los trabajos fundamentalmente deben hacer RAP, se fueron reconociendo que tenían participación en la respuesta inmune. Y esta participación de estas moléculas de HLA en la respuesta inmune es fundamental. Y es fundamental como moléculas presentadoras de antígenos. Gracias. Otra pregunta, doctora. Usted dijo que las cadenas principales que participan fundamentalmente en la transmisión de señales, una vez que el TCR haya reconocido el antígeno, y no me quedó claro si son las cadenas Z o si son las Z, la epsilon. Todas. Son las laterales, son las cadenas CD3 y las Z. Son las que inducen la transducción de señales, que esto también, a mí se me hace esto, es lo más nuevo realmente, dentro de la inmunología y dentro de la biología, esta inducción de señales. Me encantaría poder tener una clase, yo no había pensado en esto, pero en el transcurso de las clases que tuvimos ahora sí me di cuenta de la importancia que tienen para que ustedes puedan seguir entendiendo los procesos biológicos con mayor facilidad. Gracias, doctora, es todo por mi parte. Gracias, Alejandra. ¿Más? Profe, yo te hice una pregunta en el chat que dice cuál es la función de la beta-2 microglobulina. Eduardo, la beta-2 microglobulina sirve para darle estabilidad a las moléculas de HLA de clase 1. Le da estabilidad, porque está constituida por una sola cadena. Entonces, ella hace que sea mucho más estable. Bueno, ¿qué hacemos? Seguimos. ¿No están cansados? Escríbanme. ¿O seguimos? Bueno, seguimos. De nuevo, esta es la estructura tridimensional de la molécula de HLA, vista ya así desde el punto de vista tridimensional, digamos. Vista ya de... déjenme poner... Esta es la estructura tridimensional de la molécula de HLA de clase 1, de péptidos antigénicos a los linfocitos T, que junto con el reconocimiento de lo propio a través de clase 1 o de clase 2. De manera que cuando los antígenos pueden ser antígenos exógenos o antígenos endógenos. Cuando son antígenos exógenos provenientes de microorganismos, provenientes, no sé, de patógenos diferentes a antígenos virales, porque los antígenos virales y los determinantes antigénicos de las células cancerosas o células neoplásicas van a ser tratadas para ser procesadas por las moléculas de HLA de clase 1. Entonces, los antígenos exógenos son endocitados por las células presentadoras de antígeno y se forman un fagosoma, se forma un endosoma realmente, se forma un endosoma al que se unen el fagosoma presente en el citoplasma y que tienen enzimas, que son vesículas llenas de enzimas, constituyéndose los fagolisosomas. Estos fagolisosomas destruyen al antígeno exógeno
quedando solamente los determinantes antigénicos que van a ser reconocidos ahora en estos fagolisosomas por los anticuerpos específicos que son secretados por las células de Golgi. Estas se desprenden de este fagolisosoma y llegan hasta la superficie, y de esta manera la molécula de HLA de clase 2 lleva el determinante antigénico para ser procesado para ser presentado a los receptores de T presente en sobre la superficie de los linfocitos T CD4. Sin embargo, cuando tenemos a un antígeno viral o a un antígeno tumoral, estos endosomas también son fagocitados, se forman los endosomas, y rápidamente se les une la molécula de HLA de clase 1 secretado en los retículos, secretado por el complejo de Golgi, y estas moléculas están, el antígeno endógeno como virus que llegan hasta las células, entran dentro de la célula, y en la célula se adueñan. Vamos a ver mejor. Los antígenos virales que llegan hasta cualquier tipo de célula, porque hemos visto que todas las células nucleadas tienen antígeno HLA de clase 1. Este virus llega hasta el núcleo. Los virus tienen una gran predilección por el núcleo. Se adueñan de la maquinaria del maquinaria del DNA del núcleo, y empiezan a replicarse dentro del núcleo. El RNA viral sale al citoplasma y se convierte en la proteína viral. Esta proteína viral va hasta los proteosomas, y en los proteosomas se forman péptidos, se destruyen hasta formarse péptidos, que ahora estos péptidos llegan hasta el retículo endoplásmico, desde donde son secretadas las moléculas de HLA de clase 1. Se unen a las moléculas de HLA de clase 1 específica. Estas moléculas de HLA de clase 1 van a través de las vesículas hasta la superficie de la membrana, donde por exocitosis quedan expresadas las moléculas de HLA1 ya con el determinante antigénico. Entonces, el DNA o RNA viral entra en el núcleo de la célula del hospedero, se replica, el RNA mensajero se dirige al citoplasma y se transcribe en proteínas que van a ser degradadas en proteosomas, que van a ser degradadas por los proteosomas en péptidos que se dirigen hasta el retículo endoplásmico, donde se unen a las moléculas de HLA clase 1 para ser exportadas a la superficie de la célula. Esta es para las moléculas, para los antígenos intracelulares. ¿Qué ocurre cuando la célula cuando la célula presentadora de antígeno se pone en contacto con un
una proteína extraña. Se induce una endocitosis, se forma un fagosoma. A este fagosoma se le une las vesículas lisosomales y se forma el fagolisosoma. Hasta estas enzimas, estas vesículas lisosomales, además de llevar las enzimas capaces de degradar al antígeno, también ya están llevando a los antígenos de HLA de clase 2. De manera que ahora este antígeno de HLA de clase 2 va a poder reconocer a estos determinantes antigénicos que van a ser expuestas a la superficie a través de la exocitosis del fagolisoma. De esta manera entonces queda expuesto el determinante antigénico sobre la molécula de HLA de clase 2 para ser reconocido por el linfocito T cooperador. Vamos a leer aquí más de nuevo para que nos quede bien claro. Dice, en una respuesta inmune normal, la proteína extraña o el antígeno es captada por las células presentadoras de antígeno por endocitosis, quedando dentro de una vesícula o endosoma. Las moléculas de HLA son sintetizadas en el retículo endoplásmico y liberadas al citoplasma a través del aparato de Golgi en forma de vesículas lisosomales que se unen al endosoma para formar el endolisosoma, que contiene enzimas capaces de degradar al antígeno proteico en péptidos que ahora van a unirse de manera específica a la molécula de HLA de clase 2. Las moléculas, bueno, está ya la molécula antigénica y la del HLA son transportadas hasta la superficie celular, listas para presentar el antígeno a los linfocitos T CD4. De nuevo, procesamiento y presentación de antígenos endógenos por las moléculas HLA de clase 1 a los linfocitos T citotóxicos. Lleva el virus, se forma el endosoma, entra al núcleo de la célula, se multiplica, sale el RNA viral, se transcribe en una proteína. Esta proteína es reconocida por el proteosoma, probablemente está ubiquinada, por eso debe ser reconocida. Ahora sí se sabe que se ubiquitinan para que puedan atravesar a través del proteosoma. Se forman los péptidos que van hasta el retículo endoplásmico, donde se sintetizan las moléculas de HLA. Las moléculas de HLA junto con el péptido llegan hasta la superficie para ser reconocido por el receptor de células T, CD8. Estas moléculas, y para que esta respuesta pueda ser efectiva, participan el complejo de moléculas de CD3 y otras moléculas coestimuladoras presentes sobre el linfocito T citotóxico. En el caso de las moléculas de HLA de clase 2, el antígeno llega hasta la célula presentadora del antígeno, se forman los endosomas, y hasta estos endosomas llegan
las vesículas lisosomales que contienen a los antígenos de HLA de clase 2 y se van a formar se unen el lisosoma a este endosoma formándose el fagolisosoma que va a degradar a las proteínas y de tal manera que solo el determinante antigénico pueda unirse al HLA de clase 2 y esta va hasta la superficie para ahora presentar a esta molécula que dio origen a todo este proceso, junto con la molécula de HLA2, perdón, al linfocito T cooperador, que de esta forma se van a poder transducir señales que van a inducir a este linfocito T a mecanismos efectores de respuesta. Entonces, la función principal de las moléculas de HLA es de la presentación de los antígenos. Bueno, y hasta aquí es la clase de hoy. Si tienen las preguntas. Doctora, tengo una consulta. Yo voy a ver si les escucho. Voy a poner estos auriculares. Doctora, yo tengo una consulta. Sí. Nelson. Sí. La HLA-DM no se encuentra en el proceso de la presentación de antígeno para el MHC1 y sí en el MHC2. ¿Y cuál es o sea, qué función cumple ahí? A ver, Nelson. Empecemos de nuevo con tu pregunta. ¿Cómo me preguntaste? La molécula HLA de M. Sí, la HLA-DM. ¿Qué es Yo de veo que M? DM. Yo no les dije ninguna de M. Hay dos tipos de moléculas de HLA. La Sí. molécula HLA de clase 1 y la molécula de HLA de clase 2. Sí, en la presentación de antígenos están la molécula de histocompatibilidad 1 y 2. Sí. Y en el proceso de la presentación de antígenos de la molécula MHC2, hay otra molécula que está al ladito de color azul que se llama HLA-DM. No existe ninguna En la molécula. presentación. No existe ninguna molécula HLA de M. No, solamente HLA de clase 1 y clase HLA2. No sé en qué parte de la presentación, no sé cómo podemos hacer. ¿En qué parte sería? Y en la parte de la presentación de antígeno que tiene que ver con... A ver, voy con a irnos a ver a la presentación. ¿Vos me me escuchás? Sí, te escucho, doctora. Ah, bueno, te voy a pasar rápido y decime dónde está esa. Espera. Bueno, ¿en qué parte está más o menos? Y en la parte del procesamiento del antígeno, para la presentación de antígeno del MHC2. Acá. Sí, ese es. Esta HLA de M.
serían moléculas, no sé, serio, transitorias, pero no tienen ninguna, no tienen ningún papel, digamos, relevante. No. Ok, gracias, doctora. Qué observador que sos. Yo me había olvidado las HLA-DM. No tienen ningún papel relevante. Pero me encanta, muy observador. Me encanta que sigan muy bien la clase. Bueno, otra pregunta. ¿Me escuchan? Hola. Hola. Sí, se le escucha, doctora. Bueno, otra pregunta. Bueno, yo creo que hoy es ya un poco tarde y la clase ya fue un poquito pesada, de manera que es lo que vamos a hacer. Para la presentación, para que ustedes presenten sus... Acá hay una pregunta, ¿verdad? Eduardo, doctora, ¿el COVID-19 tiene que ver con la respuesta inmune innata nomás? ¿O también se han afectado otros? No, ahora sí podemos ya entender que la respuesta tiene, para que se pueda inducir la formación de los anticuerpos. Esto vamos a ver en una clase. Estos son los pasos iniciales que estamos viendo para después poder ver la respuesta inmune, cómo se induce realmente. Entonces, aquí vimos que tiene un papel fundamental, porque las inmunoglobulinas, una vez que reconocen, por ejemplo, al virus, solas de por sí, no pueden dar una respuesta inmune específica. Deben de tener una ayuda de los linfocitos T cooperadores para que se pueda dar una respuesta inmune eficaz. Y en el caso del COVID, participan también estos linfocitos T como ayudando y induciendo la respuesta de la formación de inmunoglobulinas por un lado, y por el otro lado también participan fundamentalmente, y aquí sí son re importantes, como los linfocitos T citotóxicos, que van a estar reconociendo a estos determinantes antigénicos del virus, y también dentro de la respuesta inmune, las células NK. Otra pregunta. ¿Está Eduardo? Ok. Gracias, Eduardo. Otra pregunta. Ok, no, yo estoy para esto. Realmente. Gracias, Eduardo. ¿Hay más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, dejamos entonces aquí y nos vemos en la próxima clase. Nos vemos en la próxima clase. Voy a tratar de enviarles algunos... Lo que pasa es que de repente me cuesta también encontrar artículos en español, en serio les digo. Pero voy a buscar unos buenos artículos para que les puedan servir a ustedes. En la semana no me quiero comprometer porque para mí es mi última semana de mi máster y es un poquito pesada porque estoy con la tesis y los exámenes finales. Pero a partir del lunes ya
voy a estar mucho más con ustedes. Y ahí sí, les voy a enviar ya los artículos antes de las clases, de tal manera que ya ustedes también puedan estar preparando. Bueno, yo les agradezco y ¿tienen algo más? ¿O ya están saliendo, verdad? Hugo. Disculpe, doctora. Doctora, Sí, Hugo. Quería Hugo. mencionarles nomás que, por ejemplo, las páginas así de donde se quitan los artículos tienen la opción para convertir a otro idioma también. Pero están bien las traducciones, son válidas. Eso no sé. Eso es lo que a mí me dio que me da cosa. Y yo prefiero nomás. doctora, Hay buenos artículos también en español sobre esta parte, no, es cuestión de buscar nomás. Pero en el libro, en el Abbas, que es el libro recomendado, está muy bien. Estoy segurísima de eso. Muy bien. O en el Roy también está muy bien. Pueden leer ahí, por favor. Lean del Roy doctora, o del Abbas. Sí. en caso de encontrar solo artículo, o sea, si hay un artículo en inglés que cree también que pueda servir, ¿no puede subir también a la plataforma, doctora? Ah, bueno, como me dijeron que sea nomás en español, yo cumplí esto. Sin problema, sin problema. Yo le subo. Gracias, doctora. Bueno, un gusto haber compartido con ustedes. ¿Entendieron todo? O por lo menos inicialmente. Sin respuesta, díganme, alguien que me diga que sí entendió o que no se entendió. Sí, se entendió. Sí, entendió, profe. Bueno, es parte inicial. Vamos a ir viendo